Ok, chicos, ¿cómo están? Bueno, para un poco hacer un repaso de todo lo que tenemos que exponer y pues que este material sirva también para los compañeros, ¿no? Bueno, lo que nos va a tocar a nosotros es sangre, que es un tipo de tejido conectivo especializado, como ya ustedes bien saben. Sí, y lo primero que analizaremos es cómo está compuesta la sangre, qué es lo que le compone, cuáles son los elementos que tiene la sangre. Entonces, la composición diremos que en 100 mililitros de sangre, 55 mililitros, queda lo mismo que decir 55%, es plasma. Sí, que es el líquido amarillo que ven ustedes aquí, todo esto es plasma. Leucocitos es esta pequeña franja de aquí, como amarronada, o sea, café, como café. Serían los leucocitos, que es un mililitro, queda lo mismo que decir 1%, porque la muestra es 100, ¿no? Y los eritrocitos, que es todo el resto de acá, que son 41 mililitros, más o menos 41%. Bueno, 44 me parece que es, aquí creo que está mal el 1, así que bueno, esto ya lo voy a corregir después, me parece que es 44, sí, 44%, exacto. Bien, entonces, como datos importantes tenemos las funciones principales de la sangre, ¿no? La sangre más o menos tiene, bueno, tiene algunas funciones, pero aquí lo que vamos a hacer es tratar de encajar todas estas funciones en estos puntos que yo he puesto aquí. Por ejemplo, un dato importante es que dentro del cuerpo humano se acepta que hay más o menos 5 litros de sangre. Sí, su pH o potencial hidrógeno, ustedes saben que es una cifra que va a determinar o nos va a dar una idea del potencial ácido o potencial base que tiene una sustancia. Entonces, como vemos, este es con tendencia al neutro, ¿no? Porque tiene 7.4. Usted sabe que el neutro es 7, ¿no? Más de 7 es alcalino y menos de 7 pues tiende al ácido. Entonces, este es más o menos neutro, pero tiene tendencia a un 0.4 de alcalinidad. ¿Qué va a pasar con este pH? Pues va a contribuir a mantener el equilibrio osmótico, ¿sí?, del cuerpo. Cumple con funciones importantes como el intercambio gaseoso. Pues ustedes saben que nosotros tenemos que intercambiar estos gases para poder respirar, ¿no? En los alveolos pulmonares y tal, que la sangre llega con CO2 y nosotros tenemos que cambiar este CO2 por oxígeno, ¿sí? Entonces, este fenómeno también se va a encargar lo que es la sangre, ¿no? En llevar estos gases. Citocinas, va a llevar las citocinas. Citocinas son hormonas, ¿no? Entonces estas hormonas van a ser transportadas a través de la sangre. Es decir, la sangre va a ser las carreteras, las vías por donde se transporten estas hormonas. Y defensa, pues obviamente, así como se transportan las citocinas, también van a transportarse las células de defensa que vamos a ver después a continuación, y por parte de las plaquetas, que son agentes de coagulación. Entonces, esto con referencia a lo que a lo que es esta primera diapositiva, ¿sí? A las funciones y composición de la sangre, como generalidades. Ahora, tenemos que la sangre, como les decía, estaba compuesta de plasma, que es todo este líquido amarillo, que bueno, aquí está representado en este gráfico, que ya vamos a ver de qué está compuesto, y los elementos formes. Los elementos formes, que son eritrocitos o glóbulos rojos, que son células, leucocitos o glóbulos blancos, que también son células y van a estar divididas en granulocitos y agranulocitos, es decir, que tienen gránulos y los que no poseen gránulos. Los granulocitos a su vez van a ser los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos, linfocitos y monocitos. Y las plaquetas, que no son células, por eso se llaman elementos formes y no células sanguíneas, porque las células sanguíneas solo serían estas dos, esta y esta y esta. Pero elementos formes porque las plaquetas no son células y son residuos de células. Luego, posteriormente, vamos a ver cómo es que funciona. Entonces, esto como una generalidad, ¿no? Como un cuadro general de la composición de la sangre. Entonces, ahora hablaremos netamente de lo que es el plasma. ¿Sí? El plasma sanguíneo es 90% agua,
9% proteínas y 1% de electrolitos. ¿Qué son estos electrolitos? Componen los nutrientes y algunos gases disueltos. ¿Qué gases estaban en la sangre? El O2 y el CO2. ¿Están disueltos en la sangre? Claro, por eso son transportados, ¿sí? Ok. Entonces, sabiendo esto, tenemos en conocimiento que este plasma es también conocido como matriz extracelular líquida. ¿Por qué? Porque en esta sustancia, ¿sí? Esta va a ser la sustancia, la matriz extracelular en la que van a estar, digamos, van a estar componiéndose, van a estar asentadas, van a estar en suspensión, ¿sí? Todos los elementos formes, es decir, las células sanguíneas y las plaquetas, los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, ¿sí? Todos estos van a estar aquí. Esta es como la matriz extracelular de este tejido líquido, ¿sí? La característica de la sangre ya saben que es un tejido líquido por su composición. ¿Ya? Entonces, sigamos. La disposición del plasma. En cuanto a la disposición del plasma, es importante tener en cuenta que el plasma está dentro, ¿sí? Dentro de los vasos sanguíneos. Es decir, aquí he dibujado en este círculo un endotelio vascular. Ok, entonces, este endotelio vascular ustedes saben que puede ser una arteria, puede ser una vena, ok. Y esto está transportando lo que es la sangre. Aquí lo he representado a las células, ¿sí? Las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. No he entrado en mucho detalle porque tendría que poner aquí plaquetas y diferenciar los glóbulos blancos, ¿sí? Pero en amarillo estaría representado el plasma. ¿Qué va a pasar con esto? El plasma, al extravasarse, ¿sí? Puede convertirse en líquido intersticial o en líquido extracelular con el fin de llevar nutrientes. ¿Ok? ¿A qué van a llevar nutrientes? Pues se va a extravasar a la matriz extracelular del tejido conectivo y a su vez va a nutrir los epitelios, ¿no? Entonces esta es la función también del plasma, convertirse en líquido extracelular, líquido intersticial. ¿A través de qué? ¿Qué es lo que le ayuda a mantener este equilibrio? ¿Sí? Es la albúmina. ¿Qué equilibrio ayuda a mantener? El equilibrio osmótico. ¿Ok? O sea, aquí hay equilibrio osmótico por concentraciones, ¿sí? Se mantiene como una isotonicidad, ¿sí? La albúmina colabora a que esto sea isotónico con respecto a esto, es decir, que tengan las mismas concentraciones de soluto. ¿Sí? Ahora, es importante saber que diferenciar al suero del plasma. Básicamente, el suero y el plasma son el mismo líquido, ¿sí? Sin embargo, el suero es un residuo de plasma. Por ejemplo, cuando hay una herida y actúa el plasma en un tejido cicatrizal, haciendo la costra eritroblástica, la cicatriz, la caracha, como quieran llamarle, pues va a quedar un excedente como un líquido, ¿sí? Después de que se utilizan proteínas y agentes de la coagulación en la costra, va a quedar como una especie de residuo líquido que es el suero, que es agua y proteínas. ¿Sí? Agua y proteínas. Entonces, eso sería el suero, un residuo del plasma después de la coagulación. Entonces, la diferencia. ¿Ya? Entonces, sabiendo ya el plasma, vamos ahora a pasar a lo que son los elementos formes netamente. Pero antes de eso, sería importante hacer un hincapié en una preparación para poder ver a estos tejidos, al tejido especializado sangre, poderlo ver en microscopio. Y esta técnica se llama tinción de Wright. El tinte, para esto se lo puede preparar y se lo puede comprar ya hecho. ¿Sí? Esa lo venden también ya fabricado, prefabricado. Entonces, la tinción de Wright, por ejemplo, se lo puede preparar mediante estos dos tintes, azul de metileno y eosina. Ok, azul de metileno y eosina. Entonces, también, también se lo puede conseguir ya preparado, ¿no? O sea, ya listo para solamente teñir la muestra y usar. Entonces, ahora, ¿cómo se prepara el frotis de sangre? Primero se tiene que tener aquí un portaobjetos, ¿ok? Se deposita una gota de sangre con una gota basta. Se acerca otro portaobjetos en ángulo más o menos de 45 grados. Se le va acercando hasta que toque el portaobjetos la gota de sangre y la gota de sangre se va a desplazar hacia los lados como está aquí en la imagen 5.
¿sí? Se desplaza hacia los lados y el momento en que veamos que se empieza a desplazar sin que llegue a tocar los bordes, ¿sí? Antes de que llegue a tocar hay que hacer un movimiento suave, pero tampoco tan lento, ¿sí? Hay que hacer un movimiento suave, o sea, es decir, no presionando mucho, sino más bien preciso, ¿sí? Y recto hacia el otro lado de donde estaba la gotita, con la finalidad, bueno, estos sí son diestros, ¿no? Si son zurdos pueden hacerlo al revés. Pero esto con la finalidad de que el frotis nos quede así lo más recto posible, como está en la imagen 7, ¿sí? Luego de que esto ya está preparado, ¿sí? Se lo tiene que dejar secar a ambiente, es muy importante, que se lo deje secar a ambiente. No se le puede forzar porque el frotis se dañaría. Entonces es muy importante que no se trate de secar esto con algo más, ¿no? Con con alguna secadora, tirándole aire, yo no sé, calentando, tal vez no. No, se daña el frotis. Entonces se tiene que secar. Se tiene que secar a ambiente. Y después sí le podemos poner la gotita del tinte de Wright. O de azul de metileno y eosina. Entonces ahí ya se teñirá. Basta con que le vayamos moviendo la placa para que la gota empiece, la gota de este tinte empiece a cubrir todo el frotis y ya tenemos listo para ver en microscopio. Ok, ahora vamos a pasar netamente a lo que son los elementos formes, en el que están incluidas las células sanguíneas y las plaquetas. Como la célula más numerosa la tenemos al eritrocito, es la célula más numerosa, es la que está en mayor abundancia, ¿sí? También se los conoce como glóbulos rojos por su coloración. Y también hematíes porque ser los cuerpos que tienen la hemoglobina, ¿no? O el grupo Hem, que viene del hierro de esta proteína de la hemoglobina, que es una proteína cuaternaria que tiene este grupo prostético Hem, que luego la vamos a ver también. Entonces, como características generales tenemos 4 principales. Son discos bicóncavos, esto según su morfología. Bicóncavos quiere decir que tienen estos dos como metidos, ¿no? O sea, son metidos para adentro, son como los Fruit Loops. No sé si alguien ha comido Fruit Loops de Kellogg, o como las donas, sí, pueden ser como donas también, ¿sí? Tienen esta forma. Entonces, 7.5 micras es lo que miden y esto va a hacernos referencia, este 7.5 nos va a hacer referencia también para poder medir después los leucocitos, pero quedémonos con que 7.5 micras son los más abundantes, son discos bicóncavos, ¿sí? El número en que se encuentran está entre 5 millones en el hombre y 4.5 millones en la mujer, esto por cada milímetro cúbico de sangre. Sí, algo importante es decir que no poseen núcleos ni organelos. Esto hace que estas células tengan una membrana, bueno, y por algunas proteínas que tienen en membrana también, que sean extremadamente flexibles, ¿no? Por eso es que pueden extravasarse fácilmente, o sea, pueden salir de los vasos. Entonces, o bueno, pueden pasar, perdón, no pueden extravasarse, sino más bien pueden pasar por vasos muy pequeños, por capilares, ¿sí? Por los capilares, ¿ok? Cuidado que aquí he cometido un pequeñito error, así que no se confundan ustedes. Extravasarse no, o sea, lo que pueden hacer es pasar por los capilares muy pequeños, ¿sí? Para acceder a todos los tejidos del organismo necesitan pasar por capilares muy pequeños. Entonces, por eso tienen esta forma y esto les confiere esta elasticidad, esta facilidad para atravesar capilares pequeños. Es importante también saber que viven entre 120 días aproximadamente. Bien. Ahora pasamos a lo que son ya en sí las proteínas que tienen los eritrocitos, ¿sí? Y cómo es que cumplen su función de intercambio gaseoso llevando a cabo este fenómeno de la hematosis, ¿ok? Lo primero que tenemos que saber, la más importante de las proteínas, es la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina que está dentro del eritrocito. Ahora, también hay algunas proteínas que se encuentran en la membrana. A ver, estas proteínas de membrana, esto es lo que le va a ayudar al eritrocito a lo que es también a poder hacer este intercambio de gases en el caso de la PB3 y también, bueno, la PB3 y la PB4 y los canales iónicos que van
a favorecer también al paso de iones a través de esta membrana. Es decir, esta membrana va a ser muy similar a la membrana de cualquier célula, ¿no? Es una bicapa de fosfolípidos con proteínas integrales. En este caso serían estas proteínas integrales. A ver, entonces vamos a explicar una por una más o menos para tener una idea, ¿sí? Algo bastante por encima, ¿sí? De lo que hacen estas proteínas. Entonces, esta es la glucoferina A, que también es una proteína integral y básicamente va a trabajar con la proteína de banda 4.1 porque estas van a tener filamentos proteicos que se van a unir a actinas, a miosinas, que esto le va a favorecer a la flexibilidad de la célula, de este eritrocito. Y la proteína de banda 3, que genera un canal, ¿sí? Para que la hemoglobina pueda captar los gases, ¿sí? A través de ion cloro y el ácido carbónico, que generan una gradiente de concentración para poder captar estos gases, ¿sí? Y los canales iónicos, obviamente ustedes ya saben que el canal iónico es para permitir el paso de algunas sustancias, de algunos nutrientes líquidos, en fin, que le sirven a la célula. Entonces, de esta manera, y es como funciona la proteína, la hemoglobina, tiene este grupo prostético hemo, ¿sí? Que ayudados por estas proteínas de membrana que ya habíamos explicado antes, la glucoferina, la proteína de banda 3, proteína de banda 4.1 y los canales iónicos van a permitir que este grupo hemo absorba estos gases. Bueno, capte estos gases, ¿no? Acarrea estos gases. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente, si es que esta hemoglobina, por ejemplo, perteneciera a sangre arterial, pues llevaría O2, ¿no? Y si perteneciera a sangre venosa, llevaría CO2. Esto y lo intercambiaría después en los alvéolos pulmonares, produciendo la hematosis. Esto en general. Ahora tenemos, ya pasamos a lo que serían ya los glóbulos blancos, ¿no? Los leucocitos o glóbulos blancos. Aquí tengo un cuadro en el que indica más o menos el origen de todas las células sanguíneas, ¿no? Como ustedes saben, todas se originan de una célula madre pluripotencial que a su vez puede especializarse en una célula madre de tipo sanguínea y puede dar dos familias, ¿sí? Dos familias, o puede diferenciarse en dos células madre diferentes, una mieloide y una linfoide. La mieloide va a dar origen a los glóbulos rojos, las plaquetas y a un mieloblasto. A su vez, el mieloblasto va a diferenciarse en los que son los granulocitos, que ya son los cuales son, ¿no? Eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Y a su vez acá, en la otra familia, ¿sí? La célula madre linfoide va a dar el linfoblasto, donde dan los linfocitos B, T y los linfocitos NK, ¿sí? O las, me parece que se llaman cito. Bueno, a ver, déjenme ver esto en el libro, que justo esto se me olvidó este pequeño detalle de estas células. A ver, aquí está, eso, linfocitos NK. Y bueno, son células nulas en general, ¿no? Son células nulas. Sí. Las células nulas que pueden ser células madre otra vez, como esta, y linfocitos NK. A su vez el linfocito B se va a diferenciar en la célula plasmática. ¿Ok? Y como algo general, como un dato general, en 1 milímetro cúbico de sangre se encuentran más o menos 6.500 a 10.000 leucocitos. Y esto es toda la población leucocitaria en 1 milímetro cúbico de sangre. Esto se ha logrado contar. Una función importante es la de defensa por diapédesis. ¿Qué quiere decir diapédesis? Estos leucocitos, ¿sí? Todos estos glóbulos blancos van a hacer diapésis, es decir, que van a estar en el torrente sanguíneo, pero para actuar, para cumplir su función, van a extravasarse, van a salir del vaso y van a irse al sitio
al sitio de acción, ¿no? Al sitio donde hay algún agente patógeno, donde hay algún cuerpo extraño, donde se ha producido una herida, tal. Entonces, por diapédesis, ¿no? Que sale del vaso sanguíneo, se extravasa hacia el tejido conectivo, viaja por el intersticio hacia un lugar, ¿sí? Hacia un lugar donde está el estímulo, ¿no? En este caso puede ser un cuerpo extraño, puede ser una bacteria, puede ser un parásito o cualquier agente patógeno. A ver, sigamos. De la población leucocitaria, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver, o que vamos a ver en este trabajo, son los agranulocitos. ¿Se acuerdan que habían los granulocitos y los agranulocitos? Bien, entonces lo primero que vamos a ver son los agranulocitos, es decir, los que no tienen gránulos, como pueden ver aquí en esta imagen. En el caso del linfocito, que ya después vamos a ver los diferentes tipos, es que no tiene gránulos punticos, ¿no? A comparación, por ejemplo, del neutrófilo, que tiene aquí unos puntitos, ¿no? Sí, luego lo veremos más a profundidad el neutrófilo. Pero ahora vemos que este no posee gránulos y tenemos el dato de que es del 20 al 25% de la población leucocitaria. Se diferencian en tres tipos, como ya les decíamos: linfocitos B, linfocitos T y células nulas. Los linfocitos B son importantes porque es la primera respuesta inmunitaria que tenemos de nuestro organismo, ¿no? El linfocito B se origina en una zona de la médula ósea y de ahí va a cumplir con esta función importante, que es la respuesta inmunitaria, y se va a transformar en células plasmáticas que pueden llevar anticuerpos. Es decir, estos se transforman en células plasmáticas y llevan anticuerpo hacia los sitios de acción donde se encuentra algún estímulo patógeno. Estímulo patógeno es donde está un cuerpo extraño, ¿no? Un agente extraño o dañino se denomina patógeno. Y los linfocitos T, que son muy importantes porque se desarrollan en nuestra etapa de formación, ¿sí? Cuando somos pequeñitos. Posteriormente el timo se va más o menos se constituyen entre el 80% de la población linfocitaria. Es importante que se sepa que el timo se atrofia en el adulto, ¿sí? Así que el timo es una glándula muy importante en la etapa de formación, porque desarrolla este tipo de defensas, linfocitos T, ¿sí? Y por último tenemos a las células nula, que son unos tipos de linfocitos que pueden diferenciarse a su vez en células madre. Y tenemos a los linfocitos NK, ¿sí? Que bueno, los células nulas se pueden diferenciar. El hecho de que se diferencien de nuevo en células madres quiere decir que de nuevo van a estar volviendo a este ciclo, ¿no? Volviendo a este ciclo de diferenciación. Pueden volverse una célula madre linfoide en este caso. Ok. Tenemos también a los monocitos, que son el segundo tipo de leucocito no granulocito o agranulocito. En este caso mide de 10 a 12 micras. Cabe recalcar aquí lo importante que es diferenciarlas en cuanto a su morfología. Como podemos aquí observar, en el linfocito tenemos un núcleo excéntrico, ¿no? O sea, es un núcleo extenso que ocupa la mayor parte del citoplasma y es esférico, ¿sí? Esto es importante porque lo tenemos que aprender a visualizar así en el microscopio. Entonces es extenso, el núcleo ocupa casi la mayor parte del citoplasma. En este caso podemos ver que más bien es un núcleo como en forma de un riñón, ¿sí? Tiene forma de riñón este núcleo. Y no va a ocupar todo, va a ocupar gran parte del citoplasma, sí, pero va a tener esta forma peculiar. Tampoco posee gránulos, y si es que se encontraran algunos, serían solo lisosomas y complejos de Golgi. En algunas ocasiones se ha encontrado en microscopía electrónica complejos de Golgi, pero no muy desarrollados, ¿sí? ¿Cuál va a ser la función de estos monocitos? Pues nada, que van a ser monocitos en el torrente sanguíneo, pero en el momento de la acción se van a transformar en esto, macrófagos. Los macrófagos, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones en general? Fagocitan cuerpos extraños, ¿sí? A cualquier agente patógeno que pueda ingresar, llevando anticuerpos. Secretan citocinas de defensa, es decir, que cumplen una función defensiva a través de hormonas también.
se fusionan entre ellos, es decir, pueden juntarse con otros macrófagos para fagocitar moléculas más grandes y llevan la información de los antígenos. Es decir, que estos macrófagos van a llevar ya la información del antígeno que ingresa a nuestro cuerpo, porque en la primera infección, em, nos va a dar una enfermedad tremenda, ¿no? Nos va a dar unos síntomas bastante, nos vamos a poner bastante malitos. Pero como estos macrófagos ya se quedan con la información del agente patógeno, entonces esto es llevada esta información del antígeno, ¿sí? Es llevada esta información y ya lo tienen en mente, ya lo tienen guardado, ¿sí? Esta información. Así que si llega el mismo patógeno, lo van a atacar y lo van a matar mucho más rápido. Esto en cuanto a los macrófagos, monocitos y macrófagos. Ok, ahora pasamos a los que sí tienen gránulos, ¿sí? Los que sí tienen gránulos, que eran los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Entonces vamos a hablar primero de los neutrófilos. Tenemos como dato que tiene de 8 a 9 micras, ¿sí? Forman el 60 al 70% aproximadamente de la población leucocitaria y estos sí poseen gránulos, que son los que están aquí. Se llaman neutrófilos precisamente por su coloración. Como podemos ver es diferente, ¿no? Aquí como se tiñe bastante azulado el núcleo, y en este caso es como que se tiñe rosáceo, ¿no? Como que aquí es bastante azul de metileno y aquí es bastante eosina. Esos son como más neutro, más... O sea, tampoco es tan rosado, ¿no? Es como que entre un rosado y el azul. Entonces estos son neutrófilos, son neutros, ¿sí? No son ni ácidos ni alcalinos, son neutros. Entonces por eso van a tener esta coloración diferente y en una muestra de tejido se va a ver algo similar. Entonces es importante que aprendamos a diferenciarlos porque a estos también se los conoce como, a los neutrófilos, como polimorfonucleados. ¿Qué quiere decir polimorfonucleares? Perdón, que el núcleo puede tener varias formas. Es decir, que no siempre vamos a encontrar este núcleo en esta disposición, ¿no? Generalmente vamos a encontrar varios corpúsculos unidos por filamentos o fragmentos de cromatina. En este caso, estos son los fragmentos de cromatina que van a unirse, que van a hacer que estos corpúsculos, ¿sí? Corpúsculos, miren que uno, aquí hay otro, acá hay otro y aquí hay otro, se unan. Generalmente se ha encontrado con microscopía electrónica que estos núcleos guardan aquí el corpúsculo que se denomina corpúsculo de Barr, ¿sí? En la que guardan el segundo cromosoma sexual que está inactivo. ¿Sí? Como saben ustedes, tenemos cromosomas X y Y sexuales. Y este guarda el X, el segundo cromosoma X. En el caso de la mujer tiene XX, ¿no? Entonces este guardará el segundo cromosoma X. Ok. Tenemos que estos tienen estos tipos de gránulos. Gránulos específicos, gránulos azurófilos y gránulos terciarios. Los gránulos específicos se denominan específicos porque son específicamente para bacterias. Entonces estos serían gránulos específicos para bacterias, los neutrófilos, ¿sí? Es decir, que van a fagocitar a las bacterias, van a actuar sobre las bacterias. Los gránulos azurófilos que tienen enzimas, estas enzimas son hidrolíticas, ¿sí? Hidrolíticas. Y estas van a actuar sobre los cuerpos extraños, es decir, estas van a ayudar a destruir a las bacterias, estas enzimas. A ver, otro dato es, bueno, son enzimas hidrolíticas y también oxidativas, porque de hecho por oxidación es que destruyen a los agentes extraños, ¿no? Los lisosomas por oxidación, acordarse es muy importante eso, ¿sí? Y los gránulos terciarios, que son netamente facilitadores de la diapédesis, es decir, que estos gránulos terciarios van a tener ciertas proteínas que van a hacer que la lámina basal, ¿sí? de un epitelio, por ejemplo, se van a adherir a la lámina basal de un epitelio para que estas células puedan extravasarse. ¿Sí? Esos facilitadores de la diapédesis. Ok, ¿qué va a pasar aquí entonces? Vemos que estos neutrófilos van a formar aquí una membrana, ¿sí? En la que van a englobar
a todos los agentes extraños, van a formar este cuerpo, esta membrana, donde van a encerrarlo y lo van a empezar a destruir por oxidación, como ya a través de las lisosomas, de las enzimas que tienen estos lisosomas y de los gránulos específicos. Y esto va a generar lo que es el pus. ¿Por qué? Porque este neutrófilo, cuando mata a las bacterias, es decir, cuando se encarga de matar a la infección, muere, ¿sí? Y muere. Y todo este proceso oxidativo hace que se forme el pus, la pus. Obviamente ya está muerto aquí en la pus el agente patógeno, pero igual este se morirá, ¿sí? Para poder destruirlo y formar esta pus. ¿Sí? Okay. Este es el residuo entonces de que aquí hubo una batalla entre estos neutrófilos y algún agente infeccioso, alguna bacteria. ¿Sí? Los eosinófilos, bueno, miden de 9 a 11 micras. Su población es menor, del 2 al 4% nada más. También poseen gránulos que son específicos. En este caso podemos ver que la tinción de un neutrófilo, ¿sí? Es como rosáceo. Y aquí ya está en cambio bastante definido, ¿no? Como es rosado aquí, azul acá, es decir, eosina en los gránulos. Y el azul de metileno que se tiñe bastante en los núcleos, ¿sí? Ok. Entonces aquí ya podemos ver la diferencia del color, ¿no? Es porque pues obviamente ya tiene bien determinado su parte ácida y su parte básica en los gránulos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Actúan parecido que los neutrófilos, pero estos van a encargarse de los parásitos. ¿Sí? Fagocitan parásitos. ¿Cómo lo hacen? Estos gránulos tienen dos regiones. Una interna, que se generan poros para el paso de las enzimas que son generadas por la región externa. Igual son enzimas parecidas, ¿no? Son enzimas, bueno, aquí más hay peroxidasas. En los neutrófilos más habían enzimas oxidativas, hidrolasas, pero aquí más hay peroxidasas y también hay, obviamente, enzimas oxidativas. Entonces, estas enzimas pasan por los poros y destruyen al cuerpo extraño. En este caso, es especializado para un parásito. ¿Sí? Listo, entonces. Ahora tenemos a lo que son los basófilos. Aquí lo podemos reconocer por su forma. Acá me olvidaba decirles que este núcleo, sí, es bilobulado. ¿Ok? Tiene siempre dos cabezas, ¿no? Como dos ojitos aquí, así. 1, 2. Es importante, ¿no? Eosinófilos bilobulados. Bilobulados y bien marcada la basicidad de la tinción de eosina en los gránulos. Ok. En el caso del basófilo, se dice que tiene un núcleo en forma de S, ¿no? Bueno, yo más le veo un núcleo en forma de C realmente. Pero bueno, en el libro está, si no estoy mal, que tiene forma de S, ¿ok? Entonces, lo que vamos a diferenciarlos de estas células es que casi el núcleo con los gránulos, ¿sí? Tienen una tinción como azul, o sea, es como que casi no se le distingue muy bien. En una imagen de un corte histológico real sería muy parecido el color de los gránulos al color del núcleo. No se los distingue muy bien, ¿sí? Representan tan solo el 1% de la población. O sea, esta es la que menos cantidad hay, ¿sí? Y van a tener también gránulos azurófilos, ¿sí? Que tienen obviamente lisosomas y las enzimas similares a los dos anteriores. Pero aquí tenemos la diferencia de que estos basófilos van a llevar factores quimiotácticos de los dos anteriores, tanto de los neutrófilos como los eosinófilos, ¿sí? Entonces van a llevar estos factores para la producción de esas dos otras células. Eso es lo más importante acerca del
del leucocito, y en el libro de histología que seguimos tampoco es que haya más información sobre basófilos. Y por último tenemos lo que son las plaquetas. Sí, las plaquetas netamente son agentes de coagulación. ¿Qué son? Son residuos de células. Es decir, estos no son células, sino son residuos de citoplasma con membrana. ¿Sí? Son bastante como viscosos, son como pegajosos, porque entre ellos van a pegarse, van a formar redes que van a actuar principalmente en lo que son los procesos de coagulación o de formación de la costra retroblástica. ¿Qué es lo que pasa aquí? En caso de la herida, las plaquetas van a formar un cuerpo único uniéndose, ¿no? Un cuerpo uniéndose, un cuerpo plaquetario o tapón plaquetario para tapar una herida de un vaso puede ser, una herida en el endotelio vascular. Entonces esto se va a encargar de recubrir esa herida para que la sangre siga pasando con normalidad. Entonces tiene dos funciones importantes: coagulación y protección de vasos. Como dato, mide de 2 a 4 micras y se forma a través del megacariocito de la médula ósea y viven aproximadamente 2 semanas. Estas tienen dos porciones, dos partes. En el centro, ¿sí?, tienen como un núcleo que se llama granulómero, ¿sí?, donde tienen gránulos, ojo. Tienen 3 tipos de gránulos: alfa, beta y gamma, que contienen lisosomas. Y en los extremos el hialómero, que tiene actina y miosina, y precisamente estos fragmentos de actina y miosina resultantes del citoesqueleto, porque esto ya saben que pertenece a un fragmento de una célula, ¿no? Entonces, estos fragmentos de actina y miosina resultantes del citoesqueleto de lo que alguna vez fue una célula y ahora son plaquetas, es decir, de lo que alguna vez fue este megacariocito de la médula ósea, le va a conferir esta estructura, ¿sí? Como que tiene unas patitas que se unen, que se engarzan con otras, que se pegan entre ellas. Entonces de esto va a formar realmente lo que es el coágulo, ayudar a la formación del coágulo y del tapón plaquetario, que es para la protección de los vasos. Bueno, esto es en cuanto a todos los elementos de sangre que compone. Aquí he obviado lo que es el proceso de coagulación, porque tiene bastante química, y en todo caso tenemos que esperar. Igual no creo que alcancemos a exponer todo mañana. A ver si el profe nos pide que pues incluyamos también lo que es el proceso de coagulación, y si no, netamente tendremos que exponer pues lo que tenemos aquí. A ver si es que él nos pide, ponemos también el proceso de coagulación. Ok, espero que esto les sirva, y nada, estudiense un poquito, lean del libro también, refuercen un poquito el conocimiento, y pues esto es lo que tenemos que exponer mañana, y espero que les vaya súper bien, espero que nos vaya súper bien. Ok, eso ha sido todo y muchas gracias por su tiempo.